Hola cuarentenias, qué lindo, salió el sol, tenemos ahí atrás a mi perrita Lali que es bastante arisca para las fotos. Lali, Dale, Pachi. Dale. Vení, mi amor, vení, Pachi. no sé por qué, no le gusta la cámara. Ahí está. Hola. Y ahí está el otro, el Chandy, yo también. Vamos a aprovechar este sol hermoso que salió un rato. Vamos a hacer una teoría al aire libre, vamos a hablar de fenotipo, pero sobre todo, aprovechando este ambiente, vamos a hablar un poco de ambiente. Vamos a hablar de las interacciones entre el ambiente y el genotipo. Vamos a empezar primero hablando un poco en general del fenotipo como algo que no es constante, algo que es variable y que si bien está determinado genéticamente, es el resultado de un montón de cuestiones. Bueno, en primer lugar voy a ir mirando mi teleprompter que tengo acá, donde tengo la clase de PowerPoint que les aconsejo que la vayan siguiendo. Yo voy a intentar poner acá algunas figuritas. Entonces, cuando hablamos de fenotipo, es importante que ustedes tengan en cuenta que el fenotipo es algo variable. Ustedes piensen en ustedes mismos. Todos tenemos, recibimos una dotación génica de nuestros padres, de nuestro papá, de nuestra mamá. Y tenemos esa constitución genética a lo largo de toda nuestra vida. Sin embargo, pasamos por distintas etapas, comenzamos siendo un cigoto, nos desarrollamos como un embrión, ese embrión se fue desarrollando y se fue haciendo cada vez más complejo, luego nacemos, somos bebés, luego somos niños, nos hacemos jóvenes, nos hacemos adultos y envejecemos. Y en cada una de esas etapas de nuestra vida tenemos aspectos absolutamente diferentes. Nos podemos reconocer en los rasgos, nos podemos reconocer en un montón de características. Uno ve una foto de hace 20 años atrás, bueno, los que tienen 20 capaz que no, pero los que somos un poquito más grandes vemos una foto de hace 20 años atrás y decimos, podemos reconocer nuestros rasgos, pero al mismo tiempo sabemos que hemos ido cambiando. Y eso tiene que ver con un cierto programa de desarrollo que tenemos, todas las especies que tenemos cierta complejidad, que tenemos órganos, que tenemos tejidos y que tenemos periodos de vida en los cuales se van sucediendo las generaciones, vamos a ir cambiando a lo largo del tiempo y vamos a ir cambiando de una manera programada, porque hay un programa de desarrollo que va a determinar que ciertas cosas van a ir ocurriendo una después de otras. Una vez que el cigoto se formó, porque ocurrió la fecundación, ese cigoto va a comenzar a dividirse y esas células van a comenzar a diferenciarse y a empezar a formar parte de determinados tejidos. Vamos a tener algunos tejidos y algunos órganos y entonces cada una de las células que van a estar participando de esos tejidos y de esos órganos van a ser diferentes a las otras. Y así como pasa eso en nuestra especie, pasa en todas las especies, especies animales, especies vegetales, que van a ir teniendo distintos tejidos con distintas características. En la primera diapo que ustedes tienen en la clase de fenotipo, por ejemplo, tenemos varios tejidos vegetales o varios tipos de células vegetales. Van a ver, por ejemplo, una foto de la superficie de la epidermis de la hoja, donde pueden ver las células estomáticas. Vamos a ver una imagen de tejido de cambio vascular, unas tráqueas, otra imagen de un corte de tejidos meristemáticos. Tenemos un montón de tipos de celulares y tejidos y órganos posibles dentro de un mismo individuo. Y todas esas características, Lali ahí, qué linda. Bueno, todas esas características entonces van a hacer que van a estar dadas por distintos tipos celulares. Cada una de esas células tienen un núcleo donde está nuestro genoma, es decir, todo el conjunto de genes que tenemos, que es el mismo conjunto de genes va a estar en la célula estomática que en la célula del meristema caulinar, que en las células que dan origen al cambium o bueno, cualquier parte de la planta, ¿sí? O al meristema radicular, etcétera, no importa.
Todas esas células de la planta tienen el mismo conjunto de genes, tienen un núcleo con todos sus genes completos. Ahora, van a estar expresando distintos genes en distintas proporciones. Algunos van a estar más expresados en unas células y otros van a estar más expresados en otras. Algunos directamente van a estar suprimidos en algunas células y en otras se van a estar expresando. Y eso es lo que va a hacer que, digamos, por ejemplo, bueno, vamos a tener vacuolas pigmentadas en las células de los pétalos de la flor y probablemente no tengamos cloroplastos porque tenemos pétalos blancos. Entonces hay un montón de genes que van a estar involucrados en esas expresiones de cada una de las cosas. Entonces, primeros dos conceptos. Vamos a tener a lo largo de nuestra vida, vamos a tener el mismo conjunto de genes y sin embargo vamos a estar expresando fenotipos diferentes porque vamos a estar en una etapa diferente de nuestra vida y de nuestro desarrollo. Y al mismo tiempo, en todo nuestro soma, en la extensión de todo nuestro soma, siempre que seamos individuos multicelulares, complejos, con distintos niveles de distintos tipos de tejidos, como mínimo, algunos organismos no tienen órganos desarrollados, pero sí tienen tejidos diferenciales. Entonces, en la medida en que tengamos una cierta complejidad celular en nuestra multicelularidad, vamos a estar expresando distintos grupos de genes, distintos conjuntos de genes, para dar origen a esas diferencias celulares dentro de nuestro organismo. ¿Está claro? Clarísimo. Entonces, como ejemplo de diferencias dentro del tejido, les puse una planta a propósito, les puse una planta para que no pensemos siempre en nuestra especie. Tendemos a buscar los ejemplos en nuestra especie y es lógico porque es lo que nos resulta más familiar, pero tenemos que pensar que acá estamos hablando de biología en general, nos interesan los animales, nos interesan las plantas, nos interesan los hongos. Entonces, no me meto con los microorganismos porque eso se los dejo a Carla y a Gonzalo. Pero también nos interesan. Entonces, bueno, el primer concepto es tener en claro que estamos hablando de cambios fenotípicos aun cuando el genotipo se conserva intacto.